vamos a ver una cosa que no va a entrar en el ejercicio, pero supongo que igual les va a ir sirviendo, ¿ya? Según el profe, alcanzaron a ver, no sé hasta qué sistema de coordenadas alcanzaron a ver, no sé si me pueden ayudar con eso. Intrínseca, ya. Ya, aún no nos vamos a meter ahí. Vamos a comenzar con el que generalmente es el más básico de aprender, que es coordenadas cilíndricas, o también pueden... ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre coordenadas polares y cilíndricas? Ya, ya. Una parte de las coordenadas polares van a derivar de las coordenadas cilíndricas. Son como, en sí son coordenadas cilíndricas, pero la única diferencia es que las coordenadas cilíndricas eh, van a describir una partícula según un ángulo, una dirección y un z. En el caso de las coordenadas polares, simplemente vamos a describir según un ángulo y una dirección, ¿ya? Esa es la única diferencia, que en las polares no vamos a tener movimiento en z, ¿ya? O sea, nos va a servir siempre que queramos describir movimiento en dos dimensiones, ¿ya? ¿Por qué empezamos a usar este tipo de cosas? ¿Ya? Como ven, esta es la forma de escribir una partícula en coordenadas cilíndricas, ¿ya? La idea de esto es que cuando una partícula genera un movimiento circular o un poco más complejo que algo lineal, nos va a facilitar la resolución de los problemas, ¿ya? Por eso vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces, nosotros como ya conocíamos las coordenadas cartesianas, entonces trabajábamos, podían estar en cualquier rango entre X, Y y Z, en tres dimensiones, ¿ya? Pero vamos a empezar a ver problemas con mayor dimensión. Hasta ahora habíamos visto solamente en una dimensión, ¿ya? O a lo más dos dimensiones. Entonces, si se recuerda la posición, simplemente era describir cada una de las coordenadas en los ejes. La velocidad era la derivada de cada una y la aceleración la doble derivada, ¿ya? Ojo que hay algo que hay que hacer notar, que es muy importante y que suele confundir mucho, es que aquí es importante notar que la velocidad es algo distinto a la rapidez, ¿ya? En todo este tipo de problemas, porque ahora va a ser importante definir cada eje en cada coordenada, ¿ya? Porque la rapidez es una magnitud, ¿ya? Y la velocidad es un vector, entonces van a ser cosas distintas y uno suele a veces confundirlo, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y ahora van a aparecer las coordenadas cilíndricas, que, como les dije ahí, o como se ve en el dibujo, la coordenada ρ nos va a describir principalmente desde nuestro origen del sistema. Se lo voy a dibujar. Si por ejemplo tenemos una partícula ahí, ¿ya? Y nosotros queremos colocar nuestro sistema ahí. Este eje ρ siempre va a apuntar en la dirección de la partícula. Generalmente se suele ver más así, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que decir que esta partícula se está moviendo hacia allá. Entonces, el ángulo, el eje θ, o como le quieran llamar, phi también se puede llamar. Otra cosa que empieza a confundir acá es que uno tiene que tener cuidado porque en algunos ejercicios les ponen, no sé, por ejemplo, aquí está puesto phi la notación, pero a mí me gusta trabajar con θ, entonces a veces uno se puede confundir y cuando lleguemos a coordenadas esféricas, si es que se confunden con esto, ahí sí que puede quedar las cosas, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso y si es que van a trabajar con uno, traten de
ser muy ordenado y seguir con ese ángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí, así va a quedar descrito nuestro eje. Por ejemplo, si es que una partícula se estuviera moviendo en círculo y el eje K quedaría así, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que aquí no se va a describir tan fácil como en la parte anterior, que solamente la posición era X, Y y Z, ¿ya? Aquí la posición va a depender solamente de ρ, por ejemplo, y de Z. Y la velocidad también es la derivada, pero, ¿por qué no sale igual que la otra forma? Porque tenemos este tipo de cosas, ¿ya? Que en sí para los ejercicios no va a ser importante que sepan eso, pero sí cómo llegar de eso a eso, ¿ya? Supongo que el profe le explicó tal vez le desarrolló cómo encontrar la posición y la velocidad y la aceleración en cilíndrica, pero ahora lo importante que vayan a hacer, sí. Ya, entonces, como les dije, esto supongo que el profe ya se los desarrolló, pero ahora que vayan haciendo ejercicios importantes como llegar y aplicar. Por ejemplo, no es necesario que ustedes estén derivando la posición o algo así usando esto. Eso traten de evitarlo y simplemente utilicen eso. Por ejemplo, si están trabajando, eligen que el problema es más adecuado para trabajar en cilíndrica y quieren calcular la velocidad de esa partícula en cilíndrica, simplemente utilizan esa fórmula, ¿ya? Porque está usada, por ejemplo, aquí nosotros los problemas derivamos la velocidad o cosas así, porque sale directo, pero aquí no, ¿ya? Entonces es mejor usar estas. Y de todas maneras, si es que no se la aprenden de memoria, la pueden pedir, ¿ya? No hay problema con eso. ¿Ya? Y acá hay un par de cambios como para, si es que están trabajando en un sistema y quieren pasar al otro, les puede ser útil, ¿ya? Pero tampoco es tan importante saberse esto de memoria, ¿ya? Quizás estas cosas sí un poco, pero ahí las vamos a ir viendo, ¿ya? Bueno, ahí les dejé un poco la importancia, pero simplemente es como la importancia de esto es que les va a simplificar mucho analizar nuevos problemas que se van a ir haciendo cada vez más complejos, ¿ya? ¿Ya? Entonces empezamos con el problema. ¿Y tú daste ahí? ¿Qué podría pedir como el corte de la... Sí, no hay problema. ¿Otra pregunta? Esta es la misma. Ah, ya. Al profe no le gusta darlo, pero igual se da, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? Entonces empezamos. Ya. Dice, una partícula de masa m es forzada a describir un círculo de radio r, ¿ya? Entonces esa partícula va a definir esa trayectoria, ¿ya? Mientras es sometida a una tensión ajustable T. ¿A qué se refiere con eso? Que, por ejemplo, si yo no ajustara esa tensión, la partícula se vendría hacia acá, ¿ya? Entonces no es la idea, porque quiero que recorra esa trayectoria, entonces voy a ir moviéndome. Por ejemplo, si yo la estuviera tirando de ahí, me voy moviendo como para que la partícula igual siga esa trayectoria. Ya, esa es la idea del problema. La tensión es aplicada al extremo de la cuerda, aparece en contacto, ya, no está ese radio. Ya, eso es lo principal. Ya nos dice que esa distancia es R y ya, y no existe gravedad tampoco, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué nos pide? Y ahora sí. Nos dice, escriba las ecuaciones de movimiento, ¿ya? En el sistema de coordenadas polares sugerido en la figura, con origen en el centro del poste, ¿ya? Entonces, nos dicen que esa partícula se va a mover así.
Ya, algo que se me olvidó colocar en el enunciado es que hay un ángulo, perdón, hay un ángulo alfa aquí, ¿ya? ¿Se ve ahí? ¿Ya? Entonces, y hay un ángulo θ. ¿Ya? Entonces, el problema nos guía a que usemos coordenadas polares, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos servían las coordenadas polares? ¿Por qué no usamos coordenadas cartesianas? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo se va a mover respecto a un ángulo? Y la clave de estos ejercicios es que, por ejemplo, no, si ustedes ven, no va a cambiar el radio. Entonces, está, bueno, igual a veces puede cambiar, pero es más típico que no cambie no va a cambiar la partícula en este eje, ¿ya? Pero sí respecto al ángulo, ¿ya? Entonces esa es como la idea. Y no va a cambiar en Z, así que por eso es polar y no es cilíndrica, ¿ya? Entonces, ya, algo que les confundió un poco en el primer ejercicio, algunos me preguntaban, que puede parecer muy sencillo, pero algunos no lo saben. ¿Qué era la ecuación de movimiento? ¿O cómo es la forma más fácil de escribir una ecuación de movimiento? Ya, muy bien. Entonces recuerden, cuando les pidan ecuación de movimiento, simplemente hacer eso. Nada más. No le están pidiendo nada más que eso. ¿Ya? Nada más. ¿Ya? Así que, obviamente, si que les piden eso, tienen que ser en cosas conocidas. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que hacemos en un ejercicio de este estilo sería definir qué sistema usar. Digo qué sistema si usar cartesiano, cilíndrica o polar o lo que sea. En este caso nos guiaron, así que estamos listos con el primer paso. El segundo paso sería dónde ubicar el centro del sistema, que también nos lo dieron al parecer, ¿ya? Que es colocarlo en el centro del poste. ¿Ya? Entonces yo voy a colocar mi sistema ahí, el rojo apuntando hacia la partícula siempre, y el ángulo, ¿hacia dónde lo colocarían? Hacia acá, digo el eje del ángulo, o hacia acá. En verdad puede ser hacia cualquiera, pero tienen que ser coherentes. Pero lo más común es colocarlo hacia donde donde se va a ir generando ese ángulo, ¿ya? Como esa partícula está tirándola hacia acá, se va a empezar a mover hacia acá, ¿ya? Entonces, es más común colocarlo hacia el lado donde se va a ir moviendo la partícula, donde se va a generar ese ángulo, ¿ya? ¿Está bien hasta ahí? Ahora, de que ya tenemos eso, ahora podemos empezar a descifrar o descubrir qué cosas están aquí, ¿ya? ¿Con qué prefieren empezar? ¿Con la aceleración o con la suma de fuerzas? ¿Ya? Elijamos cualquiera. La suma de fuerzas. Ya. Ya es una forma de empezar más simple quizá. ¿Qué fuerzas están actuando? Tensión. Ya, y dijeron tensión. ¿Alguien dice alguna más? ¿Hay gravedad? No, no hay gravedad. Así que, hasta bien, digo, sería solamente la tensión. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos la tensión, dejémosla por ahí ahora. Y ahora conozcamos la aceleración. Ya. ¿Cómo calculamos la aceleración? Aplicamos la fórmula que está. Muy bien. Entonces, como yo les dije, como ya sabemos que estamos usando un sistema polar, simplemente llegamos y usamos eso. ¿Ya? Entonces, eso nos dice, nos describe cuál es la aceleración de nuestro problema. Pero hay hartas cosas actuando. ¿Ya? Nos dicen que, por ejemplo, ahí tenemos ρ derivado dos veces y cosas así. Entonces, lo que les recomiendo primero es tratar de definir las cosas. Por ejemplo, ¿cuánto sería el ρ aquí? ¿Ya? El ρ generalmente es la distancia entre el origen
y la partícula. ¿Ya? Aquí en este caso sería R. Y luego de obtener eso, la derivan. ¿Por qué hacer eso así? Se pueden ir simplificando la expresión de aceleración. ¿Ya? Ahora vemos que el θ no lo conocemos, así que no podemos decir nada de eso. ¿Ya? Y el z, no hay movimiento en z. ¿Ya? Entonces ahora sí, nos queda un poco más cómodo para encontrar la aceleración. ¿Ya? Y si empezamos a reemplazar, mira, lo que les decía es que eso puede pasar. Por ejemplo, eso es lo que no tiene que pasar. ¿Ya? Yo lo escribí ahí en teta, y ahí lo estoy escribiendo así, porque estoy reemplazando, pero eso no puede pasar. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Sean coherentes con lo que están haciendo ustedes. ¿Ya? Eso suele pasar harto. Ya, aquí se nos va eso porque dijimos que era 0. Ya, ahí sí. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, tenemos esta definición de aceleración. ¿Ya? Si ustedes quieren entender por qué es así, por qué se está moviendo por qué si solamente la partícula se está moviendo en este eje, ¿por qué aparece esto? Si solamente se mueve aquí, o sea, lo que nos dicen es que solamente la partícula se va a mover en el eje de Tatón. ¿Por qué aparece entonces esto? ¿Ya? ¿Alguien sabe eso? Ya, muy bien, por la aceleración centrípeta, ¿ya? Quizás no va a implicar en el movimiento de la partícula, pero sí está actuando. Siempre hay una fuerza de atracción hacia el centro. Si es que se está moviendo de forma circular, siempre hay una atracción hacia el centro, por eso es negativa, ¿ya? Y se compensa con una fuerza que va hacia el otro lado y por eso es que no se mueve en ese eje, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Qué más? Entonces, una vez que tenemos eso, podemos empezar a reemplazarlo en nuestra ecuación de movimiento. Eso sí, la tensión no me dice mucho así como está, ¿ya? ¿En qué eje está la tensión en nuestro sistema de coordenadas? ¿En qué eje está? Muy bien, hay que descomponerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, si hago un zoom a la partícula, se vería algo así. ¿Ya? Entonces, no está nada en ninguno de los ejes conocidos. Entonces, como les decía la semana pasada, cuando pasaba esto, lo que tienen que hacer es descomponer la fuerza. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo hacerlo? ¿Cómo sería la tensión entonces en cosas conocidas? Recuerden que para descomponer una fuerza o un vector usamos suma de vectores. Entonces yo sumando esos dos vectores, lo sumo, me da la tensión. ¿Ya? Entonces, Menos coseno de alfa. Más coseno de alfa. ya, muy bien. Una pista con la que pueden empezar, si es que no tienen idea cómo hacer esto, es darse cuenta que se va a descomponer en un eje ρ. Entonces parten así, colocando una de las componentes va a estar en ρ y la otra en cero. ¿Ya? Ahora vemos el signo primero. Este signo va a calzar con el positivo de acá, porque hacia acá estaría menos θ tumbo. Así que por eso puse positivo acá y por eso puse negativo acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Sí? No entendí por qué la tensión iba como
Por el problema. Voy a ponerle el dibujo de nuevo. ¿Ya? Si te fijas, cuando uno usa coordenadas polares, siempre se ubica desde tu origen hacia la partícula, ubica el eje ρ, ¿ya? Así quedaría el eje ρ, ¿ya? Y el eje θ es perpendicular y hacia donde se mueve el ángulo. Entonces, por eso queda así, ¿sí? Ya. Entonces, lo primero que hacían era ver que se iba a descomponer esos dos ejes, después buscaban los signos en los cuales va a caer, ¿ya? Nos dimos cuenta que iba a ir una de las componentes iba a caer acá y la otra hacia allá, por eso este eje lo voy a poner en valor positivo y este negativo, ¿ya? ¿Se entiende eso? Y ahora simplemente es proyectarlo según el ángulo. Y recordemos que el ángulo que está pegadito, podemos calcularlo, la distancia de ese sería coseno por t. Entonces lo proyecta así, coseno por t, y el que esté opuesto, seno del ángulo por t. Y ahí que nos queda la tensión escrita en los ejes polares, que es los que nos interesan, ¿sí? Que ahí, ¿ese es un menos o es un teta? Acá, Sí. no, eso es un menos. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Hay alguna duda de cómo se hizo eso? Ya, entonces, ahora sí, podemos escribir esto en puras cosas conocidas, ¿ya? Y lo que se suele hacer en este tipo de problemas cuando hay más dimensiones es que vamos a separar la ecuación de movimiento según las dimensiones que hayan, ¿ya? Es más fácil verla así. Entonces, en vez de ser una ecuación de movimiento, van a ser como dos, pero una para cada eje, como una forma de simplificarlo. Entonces, si tomamos solamente lo que esté, y esto se puede hacer, ¿por qué? Porque todo lo de un eje no se va a mezclar con lo del otro, ¿ya? Entonces, como ustedes no pueden sumar, por ejemplo, si tienen eso, no pueden sumar A y B porque están en distintos ejes, ¿ya? Entonces, por eso se separan. Entonces, lo de un eje no tiene nada que ver con lo del otro. Entonces, no les va a indicar nada que esté todo junto. Va a quedarles más grande nomás. Igual lo pueden escribir todo así, pero simplemente así queda más fácil de trabajar, ¿ya? Entonces, si tomamos la aceleración en ρ, masa por la aceleración, y ahora la suma de fuerzas en ρ, y aquí lo que pueden hacer al tiro es que, como están en el mismo eje, pueden simplificar eso. Aquí los dos están negativos, así que quedan positivos. Y ahí nos queda una ecuación de movimiento para el eje ρ. Así se va a estar moviendo la partícula en ese eje, ¿ya? O sea, esto describe el movimiento de esta partícula. Y ahora, para el eje θ, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora sí tengo mi ecuación de movimiento descrita en cosas conocidas. Y ahora ya terminé la parte A. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay dudas con eso? ¿Sí? ¿Me quedaron dudas sobre el ángulo alfa? ¿Ya? Como Es que ese no está puesto allá, pero está dado, ¿ya? ok. ¿Ya? Normalmente les debería quedar los problemas que suelen aparecer o que pone el profe, que va a depender de este ángulo, ¿ya? Pero aquí no dependía, entonces... Es el teta que aparece en el. No, este es un ángulo alfa, ¿ya? ¿Sí? ¿Hay otra duda? En la parte donde tengo la parte abajo, ¿Ya? ¿por qué no, ¿por qué el teto no está cuadrado? Sí, perdón. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Acá. ¿Cómo descompuse la tensión?
Acá. Ah, ya. Lo que hice acá es que, en verdad, lo que ustedes podrían hacer es, como están escribiendo la ecuación de movimiento, sería reemplazar el A acá. Y la tensión acá. Pero le va a quedar algo gigante. Y como yo les dije, los de un eje no se pueden mezclar con el otro, entonces mejor podemos separarlo. Es algo que se usa mucho en este ejercicio. Entonces, es como que separé esa ecuación de movimiento, pero por eje. Entonces, esa es la idea. Y así me queda algo más simple. ¿Ya? Ya. ¿Esta? Ya, entonces aquí tomé las... como estoy en el eje de retongo, tomo solo lo de retongo. Digo, rotongo. ¿Ya? Entonces, M por A en el retongo, digo en rotongo, y la tensión en la fuerza en rotongo. Y lo mismo allá. ¿Ya? Entonces, ahora que nos piden en la parte B. La parte B nos dicen si en el tiempo cero se tiene que, o sea, inicialmente se tiene que, el ángulo es 0 y, hola, y la velocidad angular es omega 0. ¿Ya? Nos dicen eso. O sea que parte ahí, y eso va a ser la velocidad angular inicial. ¿Ya? Entonces, nos dice, determine la velocidad angular de la partícula en función del tiempo. Ya, eso nos están pidiendo, la velocidad angular en función del tiempo. Entonces, ¿cómo lo harían aquí? ¿Alguien tiene una idea de cómo empezar esta parte? Ya. ¿Sí? Exacto. Entonces, siempre que hagan este tipo de ejercicio, de aquí, de las ecuaciones de movimiento, ustedes van a poder obtener las demás cosas. Siempre ecuación de movimiento y después tienen que usarlas a su favor. ¿Ya? Entonces, ahora necesitamos encontrar esto usando estas. ¿Ya? Ya, entonces, si yo, como yo no sé cuánto vale t, no me lo dicen, voy a tratar de sacarme t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Puedo dividir la ecuación 2 en 1. ¿Ya? Porque yo, como yo aún no conozco el valor de la tensión, o sea, no me la dicen tampoco, sé que hay una tensión, pero no sé cuánto vale realmente, me la saco. ¿Ya? Entonces, si divido, nos va a quedar... ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ahora, ustedes aquí pueden ver que hay una aceleración angular y una velocidad angular. Eso ahí me está sirviendo, pero esto no. Entonces, ¿qué hago? Yo, si es que tengo en una ecuación una aceleración, pero yo necesito una velocidad. Integral. Muy bien. Entonces, voy a acomodarlo un poco. Voy a integrar. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es dejar esto así. Yo sé que la aceleración, la aceleración angular es la derivada temporal de la velocidad angular. ¿Ya? Otra cosa, que muchos en el ejercicio anterior se confundieron porque tal vez usaban el truco. Y si recuerdan, es igual, se puede escribir así. ¿Ya? No, en este caso no conviene hacerlo así. ¿Por qué? Porque nos piden la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien en que si me pidieran la velocidad en función de un ángulo, determino un ángulo, por ejemplo, la parte C nos va a servir usar esto, porque esto nos va a dar una ecuación respecto a un ángulo. Pero en este caso nos están pidiendo respecto a un tiempo. Entonces simplemente hay que usarlo así.
Para que tengan cuidado que no siempre hay que usar esto, ¿ya? Entonces, bueno, ahora simplemente voy a integrar y como saben, dejamos todo a un lado. ¿Ya? Y ponemos los límites de integración de 0 a un tiempo t y de c, no, como estamos integrando en velocidad angular, ¿ya? ¿Se entiende eso? ¿Cómo seguimos? ¿Ya? ¿Cómo seguimos ahí? Vayan, empiecen por lo más fácil siempre. Aquí tenemos tangente del ángulo, es una constante, ¿sí? Tangente de alfa, así que la puedo sacar. Y nos queda que ese integral es seno, ¿ya? Sí. Y acá, Esa está a punto. ¿alguien recuerda cómo se integraba eso? Eso es menos 2 teta punto elevado a menos 3. Sí, eso. Creo que es, si tú lo derivas esto, si tú lo derivas, esa es la derivada, entonces sería evaluada en... ¿Se entiende eso? Si yo derivo esto, obtengo eso. Entonces, si quiero integrar, tengo que volver en el tiempo. Así que vuelvo así. Y por eso me sale eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ahora... a ver. Ya, entonces ahora sí tenemos una velocidad angular dependiente de un tiempo, ¿ya? Que era lo que nos pedían. Quizás fui muy rápido, así que si se perdieron en algún momento, digamos. ¿Por qué se ahorra en WC? Porque nos dan condiciones iniciales, ¿ya? Entonces aquí podían haberse equivocado y poner 0 quizás, pero no servía porque estamos integrando respecto a una velocidad angular y no a un ángulo. Entonces, hagan cuidado con eso. ¿Ya? ¿Otra duda? Entonces, recuerden esto, que eso es según, si ustedes utilizan esto o no, es según lo que les pidan. Aquí nos pedían obtener un ángulo, una velocidad angular respecto a un tiempo, entonces me convenía dejarlo así nomás, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cuando nos pidan otra cosa para tener que usar esto, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Nos dicen, determine el ángulo θ de la partícula cuando la tensión de la cuerda es el doble de la tensión inicial. ¿Ya? Entonces, por acá, ya. Entonces,
nosotros entonces determine el ángulo de la partícula cuando la tensión de la cuerda es el doble de la inicial. Ya, entonces queremos que determinar una tensión respecto a un ángulo que sea igual al doble de la tensión inicial. ¿Ya? ¿La tensión inicial cuál sería? Delante nos dieron condiciones iniciales. Y además teníamos una expresión para la tensión. Déjenme ver cuál era. Aquí. Entonces, si yo quiero la tensión inicial, simplemente reemplazo que por esta condición. Entonces, me va a quedar que mi tensión inicial es esa. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces ahora simplemente estoy usando, como ven, aquí ustedes cuando llegan a la ecuación de movimiento después se usan, usarlas o integrarlas, ¿ya? O reemplazar. ¿Sí? ¿Esa? Ah, es lo que nos dicen determine el ángulo el ángulo θ de la partícula cuando la tensión de la cuerda es el doble de la tensión inicial. O sea, yo quiero conocer ese ángulo cuando tengo una tensión que es igual al doble de la tensión inicial. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Sí? Me perdí con la solución de la integral. ¿Antes? O sea, sí, es que me dio como menos 1 partido Ujú. de θ punto. ¿Sí? Y hay como un cuadrado, entonces. Ah, sí, eso pasa porque si nosotros tenemos que integrar esto, ¿ya? O por ejemplo, es más fácil derivar siempre, así que voy a derivar eso. Si yo derivo eso, a ver, voy a hacerlo acá. ¿Puedo borrar eso? No, ya. Voy a integrar esto, por ejemplo. Veamos lo más fácil. Eso. Si yo lo derivo, ¿qué es eso? Eso es igual a... Y como ustedes, por ejemplo, cuando derivan x cuadrado, yo bajo el 2 y le bajo 1 arriba. Entonces ahora yo bajo el menos, al derivarlo, yo bajo el menos, ya positivo, y ahora bajo el exponente en 1. Por eso queda así. ¿Se entiende? Entonces, en verdad, la integral de esto, o sea, el paso reversa, porque aquí estoy derivando, sería eso. ¿Cachai? ¿Se entiende eso? A ver. Claro, no, sí, sí. Es como el paso en reversa porque yo estoy derivando aquí. Sí, sí, sí. El segundo es ver lo más fácil si derivas algo. Entonces, si yo derivo eso, voy a llegar a eso. ¿Ya? A eso de ahí. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió con eso? Quizás fue muy rápido. Ya. Entonces, como ya tenemos eso, ahora busquemos la tensión respecto a ese ángulo. Déjenme ver una cosa. Ya, entonces, como les dije anteriormente, ahora sí nos va a interesar saber algo respecto a un ángulo. ¿Ya? Entonces, podemos tomar la expresión anterior que teníamos antes, pero ahora sí hacer este cambio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora sí hago ese cambio. ¿Qué me va a beneficiar? Vamos a ver. ¿Eso qué es?
Teta punto. Entonces eso que voy a dejar todo a un lado y todo lo otro me lo llevo. ¿Ya? Y ese pertenece a esta de acá. No va a quedar así. ¿Cómo está el cuadrado? ¿Sí? Y ahora integro. Como ven, ahí sí se acomodó para que quedara una velocidad angular respecto a un ángulo. Entonces, cuidado, usen el truco, depende de lo que les pidan. ¿Ya? Entonces, integramos nuevamente usando las condiciones iniciales. Hoy, ¿qué hora es? Ya, voy a apurarme entonces. ¿Ya? Entonces, como saben, esa integral, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Por qué los límites de integración en la derecha son el tiempo que estamos integrando? Ah, perdón. Sí, tienes razón. 0 y un ángulo. Muy bien. Entonces, sería logaritmo. ¿Ya? Y ahí simplemente despejar el θ. ¿Ya? Perdón ahí. ¿Ya? Entonces, si lo despejamos nos va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces simplemente lo que tienen que hacer aquí después, cuando conseguimos ese ángulo, es reemplazarlo usando esta fórmula de nuevo, pero ahora considerando en vez de el ángulo inicial, considerando ese ángulo. Y así se arman eso y ya ahí. ¿Ya? No voy a explicar con mucho más detalle porque ya se acabó el tiempo, pero si tienen alguna duda rápida podemos resolver. ¿Ya? Eso, igual está bien explicado en la pauta, así que por cualquier duda, ¿ya?